Bueno, yo creo que los hechos que han ocurrido a inicios de este año muestran que la política de seguridad, ¿verdad?, en el país pues no ha estado funcionando, que a pesar de las inversiones millonarias que se hacen, que muchas de ellas, bueno, son un tanto dudosas porque no hay transparencia. Por ejemplo, el tema de lo que se cobra como un impuesto, si que se le podríamos llamar un tributo por parte del pueblo, ¿verdad? El llamado la cuota de seguridad, la tasa de seguridad, perdón, ¿verdad? No hay un rendimiento de cuentas de ello y bueno, se habla de números cada vez mayores de policía militar, etcétera, pero vemos cómo sigue dándose, ¿verdad?, estos hechos violentos y en muchos de ellos, bueno, lo que implica son de alguna manera simbolismos, la muerte, ¿verdad?, que son aberrantes realmente, pero que llevan un significado, ya sea el embolsado, el ensacado, el ensabanado, tiene una significación y entonces lo que nos está diciendo detrás de ello es que estos grupos, porque se ha hablado de algunos incluso grupos oficiales de exterminio o de limpieza, ¿verdad?, o la propia criminalidad organizada, está ejecutando a toda impunidad este tipo de actos. Entonces es preocupante porque yo creo que cada vez nos mantiene en una incertidumbre como sociedad, ¿verdad? Una sociedad que, bueno, está hundiéndose en la pobreza, en la exclusión, en la marginación. Vemos cómo miles de hondureños han tenido que huir del país, ¿verdad? Llamados no migrantes, sino exiliados económicos y sociales y políticos. ¿Por qué no, verdad? Porque en algún momento la insatisfacción con la política pública que se desarrolla en el país le lleva a tomar esta decisión de huir. Y yo creo que, bueno, se mantiene esta problemática producto de la ineficacia y la ineficiencia de la autoridad pública en cuanto al control y yo pienso también la contaminación en instituciones estatales, llámese policía, ¿verdad?, el propio ejército o los propios sistemas de justicia que mantienen una situación de impunidad. Es terrible pensar que en una colonia residencial vayan a dejar tirado estos vehículos y nadie comenta por el temor también, el miedo, o ir a denunciar a una posta policial. Se comenta, ¿verdad?, en las zonas populosas que no tienen el valor el ciudadano de confiar en la autoridad policial. Entonces estamos viviendo en una situación de inseguridad y estos son muestras, ¿verdad?, de que no se ha hecho un retroceso, como se dice en las estadísticas oficiales, sino que se acrecenta la violencia y la criminalidad en la sociedad hondureña. ¿Cuál es el perfil o las características particulares que tienen estos victimarios, ya que pues ante una política de seguridad fallidas, qué puede detectar la población, qué tipo de características en unas personas que cometen este tipo de crímenes? Bueno, yo creo que aquí estamos, ¿verdad? Y lo dirá de forma mejor los psiquiatras o de alguna manera los especialistas en estas materias, pero estamos frente a patologías terriblemente graves, ¿verdad? Porque probablemente tenemos una gran cantidad de criminales en serie, ¿verdad?, que producto de su deformación sienten satisfacción con la depredación de seres humanos, el desmembramiento, el sufrimiento o la tortura también, ¿verdad? Entonces son gentes potencialmente peligrosas, incluso en su propio entorno familiar, ¿verdad? Porque aparentemente ejecutarán, en el caso de la limpieza, a personas que supuestamente ellos consideran peligrosos, pero en otro caso ese nivel de violencia que tienen y los trastornos psicológicos pueden llevar a lo que estamos viendo incluso en nuestra sociedad, altos niveles de asesinato de mujeres, por ejemplo, de pareja, ¿verdad?, la violencia doméstica, etcétera, acompañada de eso, la violación también está siendo un dato interesante en nuestra sociedad. El otro tema es el suicidio, ¿verdad?, cómo estos pueden ser detonantes, la situación que se está dando al existir este tipo de criminales en la sociedad, ¿verdad?, puede tener otras consecuencias en el entorno familiar, repito, ¿verdad?, y en la inseguridad de las personas.
Me parece que la patología, ¿verdad?, de este tipo de delincuentes no lo ha tratado la sociedad. Incluso la psiquiatría, ¿verdad?, he estado conversando con amigos psiquiatras que no hay mucho trabajo sistemático sobre el abordaje en las cárceles, ¿verdad?, y el tratamiento a este tipo de personajes que han sido detenidos, los que ya han sido detenidos, y mucho menos los que en las crímenes organizados, ¿verdad?, en las asociaciones estas, están actuando con toda impunidad, o incluso en las instituciones policiales, ¿verdad?, donde no hay un tratamiento a aquel policía que actúa de forma violenta por trastornos que pueden venir desde la niñez. Entonces me parece que el Estado también requiere un trabajo profundo sobre esta temática. El tema de la victimología ha sido olvidado en el caso del país. ¿Cómo hacemos frente a las víctimas, que no solamente es esa persona desmembrada, sino ese familiar, ese entorno? ¿Cómo hacer frente al dolor, ¿verdad? Escuchamos datos, por ejemplo, de personas que han sido asesinadas en la zona norte, y creo que también aquí en Tegucigalpa, de transportistas de taxi y de mototaxis, ¿verdad? Pensemos en esos hijos. Hay un caso dramático de una niña, ¿verdad?, donde su padre o pariente, no estoy seguro de ese tema, ¿verdad?, fue extraído de un vehículo y separado de sus manos porque él se prendía de esta niña, y le disparan con toda impunidad. Entonces, ¿cómo hacer? El Estado, ¿qué tratamiento le va a dar a esa niña frente a ese trauma? A mí me parece que es un tema importante, y que la política pública, ¿verdad?, la política de seguridad no ha tomado mano sobre eso. ¿Qué hacer frente a esa barbarie que está ocurriendo en el país? ¿Usted cree que esto es un mensaje de parte del gobierno a la sociedad, o es un mensaje de otros grupos a la sociedad? Bueno, yo creo que hay de ambas partes, ¿verdad? Porque cuando se ha cuestionado por parte de organismos de derechos humanos de la posibilidad de grupos de limpieza social, tampoco se ha dado ninguna respuesta, ni se ha puesto a disposición. Sí, no se sabe por dónde viene, y no se ha puesto a disposición la autoridad. Bueno, ok, si ustedes como organismos de derechos humanos independientes están pensando en eso, ponemos a disposición que investiguen nuestros organismos policiales. O a la inversa, ¿verdad? Puede ser que también en los grupos estos, las facciones que existen al interior del país, de criminales, ¿verdad?, organizados en diversos grupos, puede ser que haya disputas al interior y estén mandando algún tipo de mensaje a los que tienen el control, ¿verdad? La disputa de territorios, etcétera, todas esas cosas están ahí determinadas, y bueno, son esos grupos que tiene el Estado u otros que investigan a nivel internacional los que tienen mayor precisión de cómo se está moviendo esto. La verdad que la ciudadanía, ¿verdad?, no tiene claridad sobre eso, y lo que deja es una sensación de miedo, de inseguridad. Sí, porque algunos sectores culpan al gobierno, sí, y el gobierno dice que es una lucha frontal contra ellos. Es que la realidad, tal y como está establecida en nuestra norma principal, es responsabilidad del Estado brindarle seguridad al ciudadano. Entonces, por lo tanto, no puede quejarse porque algunos ciudadanos reclamen este derecho. Es un derecho del ciudadano, ¿verdad?, que se mantenga la seguridad. ¿Cómo es posible que en territorio, bueno, en comunidades completas del país, ¿verdad?, los criminales tengan control, que la policía no pueda tener un control? Entonces, o en otras zonas. Claro, hay avances, hay que reconocerlo, pero la situación persiste, y persiste debido fundamentalmente a que las instituciones del Estado siguen permeadas por el crimen organizado. Y este tema de las últimas entregas de personas involucradas en el narcotráfico, como por ejemplo alias Cubeta, ¿perjudica a los círculos políticos? Y yo creo que sí, pero también podría estar mediado como para cubrir otras ¿verdad?, otras críticas, otros cuestionamientos de aquellas manchas que han salpicado al poder central. Y por ejemplo, a mí me llama la atención, y hay que reconocerlo, ¿verdad? Ustedes son un medio alternativo, medios oficiales, lo que se llama la prensa mediática, ¿verdad?, hoy titula, ¿verdad?, que dos de estos personajes pertenecen al partido de la oposición, y no dicen que el alcalde al cual se le está haciendo una persecución por parte de la DEA pertenecía al partido oficial. Entonces, es la intención un tanto de, entre comillas, equilibrar, ¿verdad?, y decir el tráfico no solo está en el sector oficial. La realidad que
seguimos lamentando, ¿verdad?, que nuestro país tenga que recurrirse a la justicia internacional de otro país, en este caso Estados Unidos, para poder, ¿verdad?, tomar control sobre estos criminales que evidentemente están involucrados con la política oficial.